Human Rights Watch alertó por récord de violencia y militarización en México. ¿A cuántos de ustedes, de quienes están aquí, de quienes estamos aquí, nos tocó la crisis del 68? Yo la viví. Yo estaba en secundaria, iba en una secundaria que era del Politécnico, se le llamaba prevocacional. De esa escuela mataron a 3 jóvenes de esa secundaria. Y después del 68, ese sistema escolarizado del Politécnico, que era desde la secundaria hasta la educación superior, lo desintegraron. Porque, por si usted no lo sabía, el movimiento estudiantil inició en el Politécnico, no en la universidad, no en la UNAM. En la UNAM fue el detonante, ¿sí? Cuando una escuela dependiente de la UNAM, un grupo de jóvenes de la escuela Ochoterena, así se llamaba, pelearon con los de la vocacional, creo que era la vocacional 7 y la prevocacional. Y ahí empezó. Y tuvieron una participación muy importante antes de los universitarios, los politécnicos. Entonces, bueno, pues la militarización empezó justo cuando arrancó este pleito. La policía reprimió a los jóvenes, luego vinieron los militares, etcétera, etcétera. Y desde entonces, pues hay violaciones a los derechos humanos. Human Rights Watch es esta organización global defensora de los derechos humanos, denunció que los niveles de violencia e impunidad durante la presidencia de López Obrador en México han alcanzado niveles récord en México, con 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con el Informe Mundial 2023, los temas más alarmantes de esta organización para nuestro país son: 1. La militarización de la seguridad pública. 2. Los picos históricos en los registros de delitos violentos. 3. Los índices alarmantes de desapariciones. 4. Los continuos ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos. En ese sentido, se subraya que cerca del 90% de los crímenes no son denunciados. 1/3 de los denunciados nunca son investigados y solo un 16% de los que se investigan, bueno, pues tienen una solución en tribunales. ¿Esto qué significa? Bueno, muy fácil, que entre más criminales hay y menos se investiga, pues más se estimula el crimen. ¿Sí? Es causa y efecto. ¿Sabe usted que el Estado democrático, el Estado moderno, se crea a partir de una premisa fundamental? Preservar la vida y los bienes, preservar la seguridad y la tranquilidad de las personas. Ese es el concepto básico. En torno a ese concepto se desarrolla el resto. Se desarrollan los impuestos, se desarrolla la obligación de todos de pagar el tributo, que son los impuestos. Se desarrolla el concepto de que el Estado, es decir, las instituciones, tienen el monopolio de la fuerza y la violencia. ¿Y cuál es ese monopolio? Las policías, el ejército y los marinos. Bueno, pues a partir de entonces, en México, o sea, a partir de esta concepción de Estado, hoy en México vivimos una militarización. Es decir, que pues se están violando los principios básicos de lo que dio origen al Estado. ¿Por qué razón? Porque los militares no son, ni los marinos son utilizados para cuidar a las personas, para combatir al crimen, sino para cuidar a un gobierno. Esa es la gran diferencia. Entonces, le decía que pues, esta organización Human Rights Watch dice que México tiene pues, un altísimo nivel de
militarización. Una militarización que ha gravitado en la violación a los derechos humanos, en picos históricos de delitos violentos, en índices alarmantes de desaparición, persecución de periodistas y de defensores de derechos humanos. Esto es gravísimo. Y esto también fue tema de la cumbre, por cierto. Pero no hemos sabido todavía hasta dónde se trató el tema y cuáles fueron los compromisos que se adoptaron. Lo vamos a saber muy pronto. Por lo menos ya sabemos que, lo dijo el embajador Ken Salazar, que negociaron la entrega de otros líderes del crimen organizado y del narcotráfico. Lo que aquí habíamos ya advertido, ¿se acuerdan?